Muy buenas tardes y bienvenidos a esta aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Mi nombre es Luis Rivera, soy el decano de la facultad y me acompaña el profesor Rubén Garrido, un poco la mente pensante y la mente que ha gestado, ¿no?, este encuentro docente, por el que estamos muy felices de recibirles a todos ustedes en nuestras instalaciones y muy contentos de poder celebrar este encuentro. Esta bienvenida, además de sentida, quiero que sea muy calurosa en un día tan frío como el día que tenemos hoy, y espero que su estancia con nosotros durante hoy y mañana pues sea muy fructífera, que puedan aprovechar a tratar todos los temas de su área de conocimiento y de los proyectos que se plantean conjuntamente. Y como lo interesante es precisamente pues las sesiones que vendrán a continuación, yo sin más le voy a hacer la palabra al profesor Rubén Garrido para que explique un poco y comente, ¿no?, sobre la intendencia del encuentro. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, decano. Buenas tardes a todos y a todas. Muy rápido, porque yo creo que vamos a empezar con el programa. Primero, dar las gracias a todos los que estáis aquí ahora y los que se van a ir incorporando a lo largo de la tarde para desarrollar estas tareas del encuentro docente. Me decían, di el primer encuentro docente porque debe haber un segundo y un tercero. Bueno, de momento este es el primero, que pensamos en la unidad de política económica que podía ser interesante juntarnos y compartir entre todos los colegas que estamos en esta misma batalla inquietudes en el ámbito docente. Es verdad que los colegas de política económica llevamos juntándonos en las jornadas internacionales de política económica durante ya tiempo, ¿verdad? Es verdad que la primera también la hicimos nosotros en el año 1995, creo, Tomás. Tú tienes mucha mejor memoria que yo, pero creo que es así. Y creo que esa labor docente que a veces los profesores universitarios no sentimos que se nos valora bien es absolutamente esencial. Y nuestra tarea diaria exige un poco la reflexión, un poco, si queréis, hasta hacer terapia de grupo entre todos a la hora de pensar en cómo hacemos las cosas y aprender unos de otros. Yo creo que ese es el principal objetivo que tiene este encuentro, el encontrarnos y aprender unos de otros, como digo, en unas mesas que tenéis el programa, y no lo voy a detallar porque así no hablo mucho más, pero ahí lo tenéis. Tendremos hoy una primera que va a introducir y moderar la profesora Maite Gallo, y después una conferencia del profesor Antón Costas, que es conocido por todos nosotros, pero aquel que no haya tenido la oportunidad de conocerlo pues comprobará que también es un excelente docente y explica muy bien, aparte de lo que diga, que es muy interesante también. Y un bloque 2 en el día de hoy, que hemos llamado la política económica a través del espejo de las aulas a la praxis, donde además vamos a aprovechar para homenajear a un profesor que se acaba de jubilar, pero no quiero adelantar mucho más porque ya llegará el momento de esto. Ahora no toca, Tomás. No sé si sabes quién es el que se ha jubilado, pero no toca ahora. Así que nada más. Y reiterar, muchísimas gracias a todos por el esfuerzo de venir y por la amabilidad que habéis tenido todos inmediatamente al apuntaros, los que venís de fuera, los que estáis más cerca también. Y gracias al decanato, porque siempre es difícil también encontrar sitios, en fin, el encaje de las clases. Estamos en plenas clases, en plenos exámenes, pero no hemos tenido jamás ningún problema. Y yo, evidentemente, tú estás aquí como decano, pero no estás como decano, estás como mucho más que decano, y por tanto también te lo agradezco mucho. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, declaramos inaugurado el encuentro, que es precisamente un lugar de encuentro y un espacio físico y temporal en el que vais a poder pues compartir todas estas experiencias. Así que muchas gracias, Rubén, y que vaya bien la jornada. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es María Teresa Gallo y os reitero desde la Unidad de Política Económica del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá nuestra bienvenida a nuestra facultad, ¿no? Os agradecemos, como lo ha dicho Rubén, el interés, ¿no?, en participar con vuestras comunicaciones en este encuentro docente de política económica, y en concreto a los autores
de las comunicaciones que se van a presentar en esta primera mesa dedicada, ¿no?, a las metodologías de enseñanza y aprendizaje de la política económica. Son 6 comunicaciones a las que se van a presentar y tras una breve introducción daré paso a la presentación de cada una de ellas, para lo cual hemos previsto en torno a los 10-12 minutos y abriremos finalmente un espacio para las intervenciones que deseen realizar los participantes de la sala. Quiero empezar destacando 2 ideas importantes que considero que tienen en común las presentaciones que se van a realizar en esta primera mesa. La primera es que, sin lugar a dudas, el rol del profesorado y las características de nuestro estudiantado universitario han cambiado notablemente, desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, pero además está en constante evolución frente a los diversos desafíos que la sociedad afronta. Por lo que los procesos de enseñanza y las estrategias de aprendizaje han cambiado, siguen cambiando y seguirán cambiando, ¿no? Aunque evidentemente los contenidos de las asignaturas siguen siendo el eje sobre el cual estructuramos todo el proceso de enseñanza. En este marco han irrumpido las denominadas metodologías activas, que se han sumado a las metodologías que ya utilizaba el profesorado universitario, reconociendo, por lo tanto, que existen múltiples formas de adquirir los conocimientos teórico-prácticos y las competencias. Me refiero al conocimiento teórico, el saber, a las habilidades, el saber hacer, y a las competencias, el saber ser. Dichas metodologías constituyen diversas maneras de garantizar el acercamiento, la exposición y la asimilación de dichos saberes entre el estudiantado. Desde las clases magistrales, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje servicio, la clase invertida, la gamificación, los estudios de caso, entre otras. El profesorado universitario está en una constante búsqueda del compuesto, de la fórmula, de estrategias metodológicas orientadas al aprendizaje significativo, duradero y que favorezca la adquisición de competencias. La segunda idea es que ninguna metodología es la panacea para lograr dicho objetivo. No existen metodologías perfectas. El éxito dependerá de la dosis adecuada de un conjunto de ellas, con sus bondades y con sus inconvenientes. Dichas metodologías requieren, además, para su correcto funcionamiento, de un conjunto de características y actitudes del profesorado, pero también de nuestro estudiantado. Situación compleja y difícil de garantizar. De modo que las intervenciones que vamos a escuchar esta tarde en esta primera mesa tienen como objetivo compartir cuáles son esas metodologías de enseñanza y aprendizaje que se están aplicando en la docencia de la política económica en distintas universidades españolas, conocer cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes y cómo estamos proponiendo soluciones. Y finalmente, cuáles son los desafíos y las oportunidades que plantea la enseñanza y el aprendizaje de la política económica en la universidad. En definitiva, las ponencias que vamos a escuchar resultan una invitación a abrirnos, ¿no?, a la posibilidad de incorporar dichas metodologías en nuestra práctica docente, a salir de la zona de confort que tanto demandamos a nuestros estudiantes y a cambiar aquellos aspectos que consideramos que no se adaptan a la realidad de nuestras aulas. Por lo tanto, sin más preámbulo, doy paso a la primera comunicación o presentación a cargo de la profesora Margarita Rohr de la Universidad de Valencia, que tiene como título España 2050, un proyecto estratégico elaborado por estudiantes. Adelante.
Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer pues, Rubén y sus compañeros de la Universidad de Alcalá por habernos invitado. Siempre es un placer estar aquí. Bueno, y a todos los presentes, ¿no? para escuchar lo que queríamos contar. Bueno, lo que os voy a contar es una iniciativa extra, ¿no? La que hemos añadido a la asignatura Política Económica 2, que se trata de las políticas estructurales, que luego yendo en el tren hemos descubierto que todo va a contar cómo funciona esta asignatura y yo voy a contar lo que es actividad extra. Pero bueno, sería lógico empezar por allí y luego seguir yo, pero bueno, vamos a hacer al revés. Y entonces voy a ir a lo práctico. Uy, ¿esto cómo va aquí? Así, ¿no? Perfecto. Y todo, lo que intentamos hacer es tratar que nuestros estudiantes en el 4 curso, digamos, aprenden algo, a hacer algo práctico, un proyecto, ¿no? basado en la política económica para nuestro futuro. ¿Vale? Entonces, el método de proyectos nos ha parecido una metodología docente adecuada, entonces no voy a centrarme en él y voy directamente, ¿no? pasar a lo práctico, dado que tenemos muy poco tiempo. Pues el objetivo principal era el poner en la práctica ese método docente, aplicarlo a la asignatura Política Económica 2 y proporcionando a los estudiantes pues, la oportunidad de ampliar sus habilidades, conocimientos en construcción de la Estrategia de España 2050. Hemos decidido, dado que nuestro gobierno pues, no lo hace demasiado bien, pues ayudar a ellos a mejorar, ¿no? Entonces, lo que hemos pensado es empezar con un ensayo, ¿vale? Entonces, cada uno de los estudiantes, que esta asignatura había 56, pues ha escrito un ensayo. ¿Cómo ve España en el año 2050? Como economista, ¿qué va a ser? ¿Vale? Entonces, una vez recogidos todos esos ensayos, lo que hicimos es decimos, pues bueno, ¿cuáles las principales ideas de lo que queréis ver o ser o cómo tiene que ser, ¿no? este país? Entonces, subrayamos las principales ideas y luego decimos, eso serán vuestros objetivos personales, como futuros gerentes o dirigentes, ¿no? de este país, o futuros políticos. Luego, claro, decimos, bueno, vamos a añadir un poco más de complicación, vamos a formar los partidos políticos. Entonces, pues libremente, ellos se formaron partidos políticos, al final eran 9 partidos, y además ellos tenían que dar, pues, tener el título, tener el eslogan, ¿no? o lema la que querían defender, definir si son de derecha, izquierda o de centro, en fin, eso dejamos a libre, colores, emblemas, el himno, todo lo que querían, o sea, todo lo que lleve un partido político con su respectivo aparato, el presidente, vicepresidente, portavoz y todo lo demás. Una vez elegido esto, pues entonces decimos, pues bueno, ahora cada uno va a presentar sus objetivos personales y luego todos en grupo tenéis que discutir y sacar, digamos, de todo el debate 10 objetivos grupales de vuestro partido. ¿Vale? Eso les costó un poquito porque al final descubrieron que ponerse de acuerdo es muy complicado, pero bueno, al final han elegido los 10 objetivos. ¿Vale? Luego decimos, pues bueno, ya tenemos los objetivos. ¿Cuáles son los resultados que queréis conseguir con estos objetivos? Porque es lo que les enseñamos, ¿no? en la política económica, que hay que ser todo cuantitativo, ¿no? muy específico, etc. Pues entonces he dicho, pues los resultados, definimos los resultados, ¿no? Luego decimos, pues bueno, siguiente etapa, vamos a diseñar los instrumentos a cada uno de vuestros objetivos, con sus resultados, pues los instrumentos son distintos, ¿no? Y luego decimos, pues bueno, vamos a aplicar un poquito más todo esto, ¿no? Y decimos, pues bueno, aquí tenéis el presupuesto de España para el año 2023. Basados en este presupuesto, claro, tenéis que añadir más medidas, ¿no? o cambiar algo. Entonces, pues, en base a este presupuesto real, tenéis que decidir qué es lo que vais a reducir o qué es lo que vais a ampliar, ¿no? por partidas o por líneas presupuestarias. Y esto lo que les costó muchísimo, porque primero descubrimos que no saben cómo se elabora el presupuesto del país en el 4 curso de grado de ECO. Y luego, para ponerse de acuerdo qué es lo que hay que, digamos, qué partida hay que reducir y qué partida hay que ampliar, pues tuvo un poco de tiempo, ¿no? Al final tenían que preparar un primer borrador de la estrategia, claro, porque pues, yo como profesor en este caso no lo he leído, un poco les he encarelado en algunos casos donde pues, lo han hecho mal o que lo han hecho bien. Finalmente pues, han corregido los comentarios y presentaron ya públicamente su documento de estrategia, ¿no?
Y lo que hicimos también en la presentación pública del PowerPoint, tenían que defender su postura. Y hicimos las elecciones. ¿Vale? Al final tuvimos un partido ganador, ¿vale? Y el partido ganador, digamos, tuvo una nota máxima en la evaluación continua. ¿Vale? Pues el resto proporcionalmente. Y bueno, para ir más al grano y para enseñar qué es lo que hicieron, pues he traído los 3 casos. ¿Vale? Este justamente fue el partido ganador. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, se llamaba Alianza Democrática Transparente y el lema era transparencia en cada decisión, juntos con claridad y convicción. ¿Vale? Sí, también tenían el himno, pero no sabía cómo ponerlo aquí para escuchar. Bueno, ese es ¿no? Exacto. Y luego, pues el presidente, todos con sus respectivos roles. Y finalmente, en ese caso, la presentación ha sido muy corta porque ellos han repartido su estrategia en forma resumida con códigos QR muy moderno para que todo el mundo lo podría tener, acceder. Pero bueno, para que podáis ver qué es lo que proponen, ¿no? Reducir pues, la dependencia energética, lograr una reducción sostenible de la deuda pública, conseguir reducción de la jornada laboral, llegar a una potencia innovadora y dinámica, bueno, etcétera, etcétera. Pues todo esto luego está explicado con sus respectivos instrumentos y con el presupuesto a cada uno asignado. Hacen un enfoque muy grande a la transparencia gubernamental, ¿vale? Entonces, pues tenían aquí incluso ya publicidad en redes sociales y bueno, en caso lo hicieron muy bien y pues fue un partido ganador votado por el resto de sus compañeros. El otro caso que también me parecía muy interesante, Unidos por el Cambio, porque merecemos un futuro mejor. ¿Vale? Entonces ya es color azul, ¿no? Entonces ellos ya se definen que juntos podemos construir el futuro mejor que merecemos. ¿Vale? Y el compromiso, pues entonces aquí tenéis que debemos darle a un país una nueva perspectiva del futuro, una visión y rumbo que tenga como objetivo el crecimiento económico, la mejora del nivel de vida, el desarrollo de una sociedad civil, tecnología, próspera a la altura de las potencias mundiales. ¿Vale? Y esta ya es una presentación un poquito más grande que va un poco más detallada, ¿no? Entonces, como podéis ver, más o menos, ¿no? Los objetivos son muy parecidos, ¿no? Porque pone reducción de desempleo, contrato social, la corrupción que sale mucho, atajar la España vacía, el pacto del Estado, reducir la tasa de abandono escolar, el envejecimiento, pues todas esas cosas. Y luego, pues ahora van acelerando qué medidas van a tomar para cada uno de sus objetivos. Voy a pasarlo porque esto es, si queréis luego os lo dejo. Pero esto es lo que a mí me ha gustado más aquí. Aquí ponen, ¿no? ¿Qué partidas van a incrementar, ¿no? Del presupuesto actual y qué es lo que pretenden reducir. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pretenden reducir? ¿No? La defensa, infraestructuras no prioritarias, subvenciones al transporte, gestión de administración pública, gastos en presentación de protocolo, subvención a los partidos sindicatos, reducción de ministerios, publicidad institucional, programas de bajo impacto social y ayudas a sectores en declive. Estamos hablando de economistas de 4 cursos. ¿Vale? Y bueno, y por el otro lado ves qué es lo que pretenden, ¿no? Incrementar las partidas. Investigación, educación, justicia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿no? Lo mismo. El tercer ejemplo, ¿no? El último, Movimiento por la Innovación y el Desarrollo. También los programas de políticas. Estos han sido menos, digamos, laboriosos en cuanto a la presentación, pero bueno, es para enseñaros otro ejemplo. También pues, las medidas de corrupción, desarrollo el medio rural mediante el estímulo privado, fomento del emprendimiento, también van con el presupuesto, qué es lo que tienen que reducir, qué tienen que aumentar, estímulo de la inversión, liberalización, y pues así sigue hasta el final. Y a lo que quiero llegar es, la anterior, ¿no? Es, justo, sí, es que no la veo la flecha. La flecha, vale. No, ya, gracias. Entonces, la valoración por parte de los estudiantes ha sido muy positiva porque, claro, se han dado cuenta que es muy complicado ser político. ¿Vale? Que, bueno, los criticamos todos los días, ¿no? Pero, claro, para ponerse en el lugar, ponerse de acuerdo con todo el mundo, escribir un documento común, ¿no? Con unas cosas serias, ha sido muy complicado. Entonces, pues, hicieron algunos comentarios, porque al final les hicimos una encuesta, les pedimos que nos dan su opinión sincera, entonces han dicho pues, que les
parecido una actividad muy interesante, pero necesitamos más tiempo para hacerla. Y teníamos que empezarla, digamos, al principio del curso, que no al final, porque se los contaba con otras asignaturas y, bueno, ahí se complicaba la cosa. Que grupos muy grandes son difíciles de organizarse entre los miembros. Exacto. Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos muestra? Que pues, no saben trabajar en grupos y no saben negociar. Pues había varios debates, como os he dicho antes, ¿no? Ideológicamente, pues les también costó llegar a un acuerdo. ¿Vale? La distribución de las tareas, por ejemplo, entre los grupos integrantes también no ha sido muy equitativa. Es decir, algunos han quejado que pues, algunas personas de grupo participaron más que otros. ¿Vale? Pero bueno, en general les ha gustado mucho. Y como conclusiones, pues lo que sacamos es la actividad realmente les permite ver la complicidad, ¿no? O la complejidad de toda de elaboración del proceso de elaboración de las políticas, ¿no? Y de la toma de decisiones. Pero también nos ha revelado una serie de carencias que el 4 curso de economía aún seguimos teniendo, ¿no? Y es lo que deberían haber aprendido. Por ejemplo, hay muy poca creatividad. Porque yo esperaba que, bueno, que van a sacar las ideas nuevas. En realidad, lo que han utilizado, lo que haya por Internet o lo que les ayudó a hacer el ChatGPT. ¿Vale? Pero no había ninguna idea, digamos, algo muy extraño, porque yo les he dicho, podréis hacer lo que queráis, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos la misma actividad en el segundo curso de Introducción a Política Económica, y ahí que la diferencia era que aquí partimos de un ensayo, digamos, de un objetivo futuro, y ahí sí que partimos de problemas. Le damos una lista de problemas y decimos, intentar solucionar esos problemas con cambio haciendo la propuesta de políticas. Y ahí sí que hubo más creatividad en el segundo curso que en el cuarto. Bueno, llegaron a decir que, bueno, podemos convertir mezquitas en las discotecas. ¿Vale? Pero bueno, algo es, ¿no? Es algo distinto, pero algo es. Y bueno, hay varias cosas así extrañas, pero bueno, al menos era algo creativo, ¿no? En este caso, pues era muy poco creativo. También hay que enseñarles a trabajar en grupos, porque eso de que hagan trabajos en grupos entre amigos, eso está bien para conseguir la nota, ¿no? Están muy cómodos, pero cuando les toca trabajar en otro tipo de ambientes, pues ya se pierden. Entonces es cuando salen los problemas. También hay que fomentar las habilidades de negociación y comunicación, porque no saben hablar entre ellos, ¿sabe? Entonces empiezan pues, a salir todos los males, ¿no? Que tiene cada uno. Y el conjunto, pues, todo esto pues deberíamos proporcionarles, ¿no? De algún modo, no sé en qué asignatura exactamente, o es que nos tenemos que coordinar mejor para enseñar todas esas habilidades entre distintas asignaturas, pero bueno, es una tarea pendiente y hay que solucionarlo si queremos conseguir, digamos, los futuros buenos dirigentes. Y bueno, pues es todo. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, yo contestaré con gusto. Pues damos paso a gracias Margarita por ajustarte al tiempo, al segundo trabajo a cargo de Juan Diego, ¿verdad? Parece, sí. Cambiamos de sitio. Auge y caída de las redes sociales en la enseñanza universitaria a distancia. El caso de las asignaturas de política económica en la UNED. Ahora, sí, mejor. A continuación voy a explicar lo que tratamos de hacer en el equipo docente de Política Económica de la UNED con redes sociales para tratar de fomentar la participación de los alumnos en foros. Esto fue un experimento que hicimos recurriendo a 2 redes sociales, a Twitter y a Telegram, y lo hicimos a lo largo de los últimos años. En el caso de Twitter, pues hemos recurrido a la cuenta de Twitter, policouned@, si aquí no la tiene, pues se puede suscribir sin problema. Y es en lo que respecta a Twitter, y en Telegram una cuenta privada para nuestros alumnos. Y los resultados han sido bastante no incentivadores, por decirlo suavemente, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos en los foros de política económica? Que los alumnos de las asignaturas de políticas económicas públicas no consultaban los foros.
Entonces, ¿qué se le ocurrió al equipo docente? Pues ni más ni menos que tratar de usar las redes sociales para usar un trampolín que incentivara a los alumnos a participar en los foros. Participar en los foros era importante porque, aparte de los debates que se pueden llevar a cabo en ellos, también el equipo docente publica un material relevante para que los alumnos puedan superar la asignatura. Por ejemplo, hacemos un vídeo donde damos bastantes pistas sobre cuál va a ser el contenido del examen, ¿no? Luego los alumnos vienen diciendo, es que no sabía que iba a caer esto. No me digas eso. Si tienes un vídeo, ¿por qué no lo has visto? Bueno, ese era el problema que teníamos. Twitter comenzamos a usarlo en 2019 y durante la pandemia nos fue bastante bien. De hecho, aquí tenemos algunos tweets que tuvieron bastante éxito. Este es el greatest hits, ¿no? Solo los mejores están aquí. Pero en realidad, durante esa época, creo que publicamos 100, 200 tweets. Teníamos una actividad bastante intensa. Y esto, efectivamente, durante ese periodo sí que tuvo una repercusión en los foros y veíamos que había cierto movimiento. Pasó la pandemia y la relevancia de Twitter para nuestros alumnos decayó. Y comprobamos, para nuestro pesar, sobre todo con el paso de los cursos, porque esta es una iniciativa que empezó hace ya 5 años, que cada vez la cuenta de Twitter tenía menos relevancia. Eso por la parte de Twitter. En la parte de Telegram, lo que hicimos el curso pasado fue crear un grupo totalmente voluntario para difundir en él lo que poníamos en los foros. Siempre usando Telegram no como un canal de debate, sino como un medio de difusión. O sea, el objetivo no era usar Telegram para dar docencia. El objetivo era usar Telegram para que los alumnos consultaran los foros, porque en los foros, en los cursos virtuales, porque en los cursos virtuales había muchos más recursos y tenemos ahí montada la asignatura de tal forma que Telegram pues, era más bien un trampolín, como se llama anteriormente. También tuvimos cierto éxito inicial, sobre todo cuando había momentos en los que había debate público acerca de algunas cuestiones. La que se ve aquí, por ejemplo, de la huelga de agricultores, ¿no? Pues también hubo bastante movimiento en la precampaña de Trump y Biden. Por aquella época todavía no estaba Harris en carrera. Pero, como se puede ver en la imagen, al final, cuando se formulaba una pregunta por parte de algún alumno, siempre redireccionábamos al foro. La experiencia con Twitter nos fue quizás peor que con... Perdón, la experiencia con Telegram quizás nos fue peor que con Twitter. O sea, y, por ejemplo, yo recuerdo que el último post en Telegram lo puse en mayo y no volví a consultarlo hasta septiembre. Digo, eso tiene que estar ardiendo. Pues no había puesto nadie nada en Telegram. Así que tampoco nos fue de utilidad Telegram. Razones que pueden explicar estas circunstancias, porque nosotros pretendíamos usar las redes sociales para fomentar el tráfico en los cursos virtuales. Temíamos que las redes sociales se convirtieran en un debate sin fin sobre cuestiones nimias y al final no ocurrió ni una cosa ni la otra. ¿Qué es lo que puede haber fallado? Bueno, pues en el caso de Twitter, aquí vemos un gráfico de lo que ha pasado con Twitter en los últimos años, especialmente desde que Musk compra Twitter. Lo que se observa en este gráfico es que la frecuencia de tweets de Musk se dispara. Twitter se ha hecho una red que centra su actividad en un usuario propietario, casualidad, monopolista total, y además trata cuestiones pues, que abordan la política económica desde posicionamientos más bien sesgados. Aquí vemos cómo se da especialmente relevancia a temas de inmigración, al tema de libertad de expresión, ¿no? Se deja de lado quizás el tono constructivo que podría haber tenido Twitter en su principio y se usa como un arma política. No descartamos que Musk en algún momento siga la cuenta de política económica, de hecho, porque cada vez tenemos más seguidores bots, no sabemos muy bien de dónde salen, pero bueno, lo que tenemos ahora son bots, no alumnos. Eso por la parte de Twitter. Y en la parte de Telegram, pues ha habido también bastantes noticias negativas que creemos que desincentivan a los alumnos a
participar en ese tipo de iniciativas. Sobre todo teniendo en cuenta que los alumnos de la UNED son alumnos que tienen muchas cargas de responsabilidades, tienen muchas cargas familiares, muchas cargas laborales, a lo mejor son en cierto modo reticentes a las redes sociales, y si ya tenemos en cuenta esto, pues es como la gota que come el vaso para ellos, y decir, ya no participo en redes sociales, aunque sea para seguir la asignatura de política económica. Y nada más, si tienen alguna sugerencia, algún comentario para tratar de darle una vuelta a esto, porque quizás a lo mejor hay alguna experiencia positiva en la sala, no sé, nos pueden decir. Vale, gracias. Sí. Damos paso a la tercera comunicación, titulada La influencia de la asistencia a clases magistrales en el éxito académico, evidencia a partir de un experimento controlado en Introducción a la política económica a cargo de los profesores Antonio Sánchez Andrés y Ángel Soler Guillén. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Como han comentado mis predecesores, agradecerles la invitación. Encantados de estar aquí para contarles un poco lo que hacemos y para ver si lo podemos mejorar, ¿no? Si pensamos que sirve como incentivo para cambiar alguna cosa. Bueno, el título es un poco largo, eso es lo primero, pero a la hora de poner el título estuvimos discutiendo, pues bueno, la idoneidad, ¿no? para captar la atención. Pero bueno, si lo analizamos al final, de lo que vamos a hablar es de la asistencia a clase, ¿no? La asistencia a clase ha experimentado por lo menos en la Universidad de Valencia, desde la pandemia, ha experimentado una caída importante. Una caída, una falta de motivación del alumnado y, bueno, todo es intentar diseñar proyectos de innovación docente para estimular, para motivar, porque parece que no es suficiente motivación que el precio de una carrera universitaria en España sea el precio que tiene si la comparamos, por ejemplo, con un cuatrimestre en una carrera realizada en Estados Unidos, ¿vale? Pero bueno, dado que no es suficiente, pues tenemos que seguir esforzándonos por intentar despertar esta motivación. Bueno, la clase magistral parece que tampoco está muy valorada, ¿no? Porque la disrupción producida por la inteligencia artificial, donde, por ejemplo, estamos viendo experimentos en otros países en los que se sustituye al profesor por la inteligencia artificial, por un bot, ¿no? Por un robot que va de alguna forma a captar las diferencias de atención del alumnado y va a intentar llamarle la atención. Es decir, que parece que se puede impartir la inteligencia artificial, puede incluso sustituir a un profesor, que están haciendo experimentos en este sentido, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a tratar de ver es si la asistencia a clases magistrales realmente tiene algún efecto en el éxito académico de los alumnos y si realmente son mejores alumnos después de haber asistido a clase. Esto lo hemos realizado, ha sido un experimento controlado que hemos realizado en dos grupos en la asignatura de Introducción a la política económica. Bueno, pues como he comentado, la relación entre la asistencia a clase y el rendimiento académico, la verdad es que parece que tiene una importancia tiene mucha importancia en el ámbito de la educación superior, pero nos planteamos hasta qué punto esta relación es causal y qué factores condicionan esta relación. Bueno, pues vamos a realizar una aproximación a partir de un experimento controlado en esta asignatura que les he dicho, y el experimento se lleva a cabo comparando dos grupos. Los estudiantes del grado en Economía, que tienen alrededor de asistencia a las clases magistrales de un 85%. Esto está dirigido, evidentemente, porque en un contexto en el que la asistencia a clase es reducida, lo que hemos hecho ha sido poner una prueba de evaluación continua de 5 minutos, muy breve, de las clases prácticas, pero nos la llevamos a la clase magistral. De esta forma, para poder acceder a la nota de evaluación continua de la clase práctica, tienen que asistir obligatoriamente a esta clase y además no se dice cuándo se va a hacer. A lo largo de las 2 horas puede ocurrir en cualquier momento, ¿vale? Y en los estudiantes del doble grado de Derecho y Economía, estudiantes que entran con una nota más alta, a los cuales la prueba de evaluación continua se realiza en la clase práctica y no en la clase de teoría.
con lo cual no tienen este incentivo más que el propio incentivo de la clase magistral a acceder para acudir a clase. Ambos alumnos van a realizar exactamente el mismo examen, y además es un examen tipo test, de forma que la subjetividad a la hora de corregir, independientemente del profesor, no pueda existir. Vamos a partir de una hipótesis, y es que la mayor asistencia en las clases magistrales se va a asociar con un mayor desempeño económico. Pero ¿hasta qué punto esta hipótesis es cierta y bajo qué condiciones se cumple? Esa es la pregunta que nosotros vamos a tener en esta investigación. Los resultados no solo arrojan luz sobre las dinámicas entre la asistencia y el rendimiento, sino que también nos van a ayudar a reflexionar sobre la eficacia de las clases magistrales. Bueno, la metodología, no voy a extender mucho más, es un experimento controlado en esta asignatura con dos tipos de asistencia, un 85% en el grado de Economía y un 25% en el doble grado de Derecho y Economía, ambos con el mismo tipo de examen. Bueno, pues vamos a analizar la tasa de éxito, la tasa de rendimiento y la tasa de evaluación, expresada en la tasa de éxito como los aprobados sobre los presentados, la tasa de rendimiento sobre los alumnos que aprueban sobre el total de matriculados y la tasa de evaluación como los alumnos que se presentan al examen respecto del total de matriculados, es decir, definiciones absolutamente estándar con las estadísticas nacionales e internacionales. Bueno, aquí podemos ver que en el grupo de Economía y el grupo de Derecho y Economía, bueno, en cuanto a la tasa de éxito, vemos que el grupo de ECO tuvo una tasa de éxito del 66,7% frente al 56,5% en el doble grado de Derecho y Economía, a pesar de que la nota de corte, como podemos ver aquí, los alumnos entran con un 12,1 en Derecho y Economía y los de alumnos de Economía entran con un 9,8. Pese a tener, digamos, un punto de partida que es más elevado, porque han hecho un mejor bachillerato y una mejor prueba de selectividad, parece que la tasa de éxito ha sido inferior. La tasa de rendimiento ha sido ligeramente superior en el grupo de Economía respecto del de Derecho y Economía, y la tasa de evaluación, aunque sí que es cierto que se han presentado todos, ¿vale? La tasa de evaluación muestra un compromiso del 100% a la hora de presentarse en el grupo de Derecho y Economía, en el de GECO ha sido ligeramente inferior. Bueno, pues una vez vistos estos resultados, parece ser que algo tiene que haber en la asistencia, ¿no? Porque alumnos que en teoría están mejor preparados, ¿no? Pero que la única diferencia que se ha establecido entre ellos ha sido, esto es en primera convocatoria, los resultados son de primera convocatoria, han obtenido una tasa de éxito inferior, y la única diferencia que hallamos es la asistencia a clase, pensamos que realmente la aportación de las clases magistrales es determinante. Además, lo que hemos hecho ha sido comparar la distribución a través de unas funciones de densidad de cuáles son las calificaciones que han obtenido los alumnos. Bueno, pues lo que podemos ver es que aquellos que tienen una mayor asistencia han tenido una mayor concentración en notas más altas, mientras que los que tienen una menor asistencia vemos una distribución más homogénea. Aquí los alumnos de Ecoderecho, ¿vale? Lo que vemos es que se sitúan en una parte media con una meseta, mientras que los alumnos de GECO, ¿vale? Lo que tienen, sí que es cierto que tienen también, tanto la cola derecha como la cola izquierda, tienen un mayor porcentaje de notas concentradas, pero es evidente que presentan unas notas que son más destacadas, ¿vale? Presentan mejores notas. Nuevamente, el único factor que distingue sería la asistencia. Por tanto, en cuanto a las conclusiones, y ya siendo rápido, la asistencia a clases magistrales encontramos que está asociada con mayores tasas de éxito y rendimiento, aunque su impacto varía según las características del alumnado, porque tenemos como punto de partida también la diferencia en la nota de corte. La naturaleza del curso y las habilidades previas de los estudiantes van a jugar un papel importante en los resultados académicos. También hemos visto que un grupo de estudiantes
aunque ha obtenido una tasa de éxito inferior, sí que es cierto que la totalidad de ellos se han presentado. En cuanto a las recomendaciones que establecemos o que pensamos que pueden ser interesantes, estaría fomentar la asistencia mediante estrategias que traten de aumentar la participación de los estudiantes. Es decir, hemos encontrado que si les ponemos una zanahoria delante, ¿no?, tienen que venir a clase para poder aprender y, claro, simplemente por el hecho de estar allí, aunque algunos no estén prestando mucha atención, algo queda. Y ese algo que queda facilita, porque luego al final de lo que nosotros hablamos en clase es de lo que estamos preguntando en el examen. Por tanto, por poco que hayan cogido, si han cogido un 20 o un 30% de lo que tú has explicado, eso que no lo tienen que hacer en casa, ¿vale? Luego, además, también recomendamos complementar las clases magistrales con métodos que puedan ser interactivos, que se adapten a los distintos perfiles de los estudiantes, hacer que las clases magistrales también sean más dinámicas, ¿no?, tratando de romper, estamos también tratando de romper con una herramienta que se llama Booklab, ¿no?, y con el Booklab, pues bueno, después de 20 minutos de clase quizás es interesante hacer algún tipo de pregunta sobre lo que se ha hecho. Mantienes de alguna forma la atención y luego te puede servir también como, bueno, después decir que sirve para corregir un poco la nota en caso de que tengas un poco de duda, ¿no? Y, por supuesto, considerar las políticas educativas que reconozcan la diversidad de estilos de aprendizaje y los niveles educativos, los niveles académicos iniciales, ¿no? También parece que puede ser interesante. Al final, lo que queremos poner de relieve es que, bueno, que la disrupción tecnológica es muy importante, que no podemos dar la espalda, que de alguna forma también hay que llegar a integrar todas estas, conocerlas e integrarlas, pero la importancia de la clase magistral en la evaluación y en la tasa de éxito del alumnado y, por tanto, en los conocimientos que han aprendido es especialmente relevante. Y si Antonio Sánchez quiere añadir alguna cosa. ¿No? Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por ceñirte al tiempo. Damos paso a la cuarta presentación titulada Activación de la participación de estudiantes en las clases, el caso de Política Económica 2, a cargo de los profesores Antonio Sánchez Andrés y Ferran Moncho González. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Rubén y al colectivo de Política Económica que ha organizado estas jornadas, que me invitasen y, bueno, y felicitarlo por el éxito que ha tenido. Estoy viendo gente de toda España que ha venido por aquí, al menos para hacer un apoyo a este acto que me parece interesante y singular. Entrando directamente ya al trabajo, lo que voy a contar es simplemente una experiencia, es un proyecto piloto que organicé en el año 2011, ya hace ya bastante tiempo, en la Universidad de Valencia. Y entonces la idea era, dada mi experiencia que aparecía como profesor, el problema que tenía detrás es que pues los estudiantes pues eran muy pasivos. Entonces era cómo activar su participación. Y entonces me tomé a pecho el asunto de lo de Bolonia. Y el asunto de Bolonia consistía en que tenía dos dimensiones. Uno, aumentar la participación del estudiante, es decir, en parte reduciendo la clase magistral, y que diesen vueltas por Europa para que les diese el aire y mejorar sus conocimientos. Sobre esta parte yo no podía entrar porque estaba en la Universidad de Valencia, nada más. Pero por la primera sí que podía hacer alguna cosa y entonces decidí montar el experimento. El experimento gozó del apoyo de la Facultad de Económicas, que además me ayudó financieramente de una manera bastante generosa, concretamente con 70 euros. Y entonces pude desarrollar mi experimento con fuerza y con vigor, sabiendo de este gran apoyo que yo me notaba a mí. Entonces, en esa situación decidí, en la clase de Política Económica, pues tenía un primer segmento, una clase primera de la semana de teoría y la segunda clase que era de teoría. Tenía unos estudiantes, pues tenía 70 estudiantes en lo que tenía yo. Ahí, pues una cosa muy adaptada. Así. Entonces, lo que hacía era, en la clase de teoría, lo que hacía era
les estableció un calendario muy concreto por cada día. El primer día de clase les establecía el calendario y les decía lo que tenían que estudiar en cada día. Y entonces ellos sabían cada día lo que había que estudiar, tenían unas transparencias que les puse el primer día todas y luego les decía una bibliografía que tenían que leerse, o si será parcialmente, exactamente lo que tenían que hacer. Y entonces la teoría consistía en principio en que yo llegaba, les daba una pequeña exposición de unos 15 minutos y el resto tenía que sustentarse en las preguntas de los estudiantes. Esto es la teoría como la monté y la teoría de cómo funciona el método. Luego llegaba a las prácticas y entonces las prácticas consistían en montar en el aula virtual por ordenador unos cuestionarios que eran de 10 preguntas y les hacía preguntas sobre lo que se había discutido esa clase en esa semana, la clase de teoría. Y entonces contrastaba los resultados y entonces al final ellos tenían que estudiar, se le hacía el asunto y todo. Este era un poco el sistema. Y esta es la teoría del sistema. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que la teoría ibas y no había nadie que se leyese absolutamente nada. Entonces, ni las transparencias, ni las seminarios, nada, no se leían nada. Entonces, se transformó en que yo durante hora y media les cascaba el rollo como siempre. Entonces, no, esto es así. Se volvías a la clase magistral, que era lo que ellos querían, porque ellos no querían otra cosa, querían eso. Y luego lo segundo era la clase donde los tenía que introducir. Les pedí a la universidad un esfuerzo en ordenadores y en lugar de darme una clase grande de ordenadores me dio una pequeña. Sería para que me enterase de lo que vale un peine. Y los podía introducir de 25 en 25, porque la clase era de 25 ordenadores. Entonces el problema que apareció es que los primeros entraban, los segundos, y luego detecté rápidamente que en la primera tanda de estudiantes estaban en unas notas, en la segunda mejoraban un poco y en la tercera mejoraban muchísimo más. Con lo cual me quedé con la mosca en la oreja pensando que había truco. Es decir, que se pasaban las preguntas de los primeros y que había bofetadas por ser los últimos. Entonces no entendía hasta que descubrí que efectivamente una vez ya me dijeron que yo no debía hacer ese tipo de pruebas por ordenador, me lo dijeron los informáticos porque se copiaban los estudiantes. Cuando los informáticos me previnieron, entonces lo que hice fue irme a mi despacho y en 2 minutos me envié los resultados a mi ordenador. Con lo cual supe ¿qué ocurrió? Que el resto del curso consistió en cómo luchaba contra los estudiantes para evitar que se copiasen. O sea, una amargura, o sea, mi buena voluntad, porque no sustentada en el beneficio económico que me suponían los 70 euros, pues quedó una amargura absoluta que estuve a punto de desmontar el método, pero como les había prometido ya el sistema no podía cambiarlo. Y acabé bastante fastidiado con el asunto. Este fue el resultado, es un resultado interesante, pero que tiene sus limitaciones. Tiene limitaciones teóricas porque yo dudaba que la restricción o la eliminación de la clase magistral sea buena. Como consecuencia de esto, mis ideas, junto con la exposición que ha hecho Ángel antes, en el año pasado hicimos este otro experimento a los efectos y entonces nos ha puesto en manifiesto que no hay que reducir la clase magistral, que eso de lo de Bolonia que cuenten lo que quieran, pero que esto no acaba de funcionar. Y luego la segunda idea, que es la cuestión práctica, es sí que se tiene que se puede utilizar el sistema de poner las preguntas de la teoría y hacer exámenes semanales, porque se hacían todas las semanas, entonces había 12 semanas, me parece, 12, 14, se les contaban finalmente 12 exámenes de estos, y entonces se les sacaba la nota, etcétera. La ventaja, este tipo de sistema lo valoré positivamente. Bueno, como acabé muy escaldado del sistema, no lo volví a utilizar hasta que llegó el COVID. Y entonces decidí recuperar el sistema y entonces se recuperó y ahora se está volviendo a utilizar, lo hemos vuelto a utilizar, pero esta vez para que no nos diesen los estudiantes el cambiazo, entonces el sistema es en las prácticas, como cada grupo teórico se divide en 2 prácticos, para evitar que se puedan pasar el del examen del uno al otro, entonces lo que hemos hecho ha sido lo que ha dicho Ángel en la anterior clase, en la anterior exposición, y es que en la teoría que la estaba dando yo
yo les abría el ordenador en determinado momento y les hacía el examen o el control de conocimientos que llamamos a los estudiantes, por donde están todos en la misma aula y lo hacen todos en ese momento. Yo no les digo en cada momento cuándo se hace, sino que lo hago al principio, a mitad, cuando me da la gana o al final, para que ellos por el WhatsApp nos avisen unos a los otros. Pero como nosotros además con los ordenadores podemos saber quién lo está haciendo desde casa, pues lo paralizamos a aquel que lo descubrimos. Entonces, pero el sistema entonces ha de hacerse en la clase teórica porque el problema del experimento es que te pone de manifiesto que ellos tienen capacidad de copiarse. Bueno, le das copia de pantalla, la vas enviando por WhatsApp y no tiene más problemas. Entonces, copia de pam, pam, y entonces no tiene más problemas el asunto. Es el sistema de copiar, que es sencillo como el mismo, eso no lo puedes controlar. Pero si se hace de esa manera sí que tiene control. Entonces, sí que el método tuvo serios problemas por la teoría y por la práctica. Sí que se pudo recuperar parte de él en las formas que se han estado utilizando en Política Económica 2, que son políticas estructurales, o Introducción a la Política Económica, que es la formación de la política económica, lo estamos utilizando y está dando resultados, yo creo, positivos. Ahora se está introduciendo un nuevo sistema de utilizar inteligencia artificial que la profesora Luz Ramírez mañana expondrá en su exposición y que es derivado un poco también de este método que se ensayó hace casi 15 años. Y con esto, pues, gracias por su atención y concluyo. Pues muchas gracias, profesor Sánchez, por la presentación. Damos paso a la quinta comunicación, titulada La gobernanza económica de la Unión Europea, un enfoque práctico para comprender el procedimiento presupuestario, a cargo de los profesores Marcin Zubala y Mónica Puente, regidor. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bueno, me sumo a los agradecimientos de mis compañeros, felicitar a los organizadores por el encuentro. Hoy venimos a presentarles pues, una propuesta de una actividad, una simulación del procedimiento presupuestario dentro de la Unión Europea, es decir, hablaríamos aquí de la aprobación realmente de los marcos financieros plurianuales. Esta propuesta surge básicamente porque lo que nos dimos cuenta, no solamente como profesores, pero también conversando con los alumnos, es que dentro de los planes de estudio, las asignaturas en las que incluyen realmente esta temática, pues a menudo suele enseñarse de una forma tradicional, estática, a través de pues clases magistrales principalmente, evitando, digamos, toda esta parte dinámica, ¿no? Justo para reflejar este dinamismo también de la propia Unión Europea, ¿no? Entonces, en respuesta, un poco poniendo en contra, realmente yendo en contra un poco de este modelo, pues de allí realmente la idea de involucrar los alumnos y enseñar de una forma completamente diferente, ¿no? La metodología de esta actividad consiste principalmente en que el alumno aprenda haciendo, es decir, invertimos el trabajo en el aula. No obstante, siempre hay que recordar que en todo momento realmente está acompañado, ¿vale? Lo que hacemos es mezclar los métodos de enseñanza no formal con la enseñanza formal, por supuesto. Es decir, aprovechamos realmente todos los beneficios de la enseñanza no formal, pero sin olvidar realmente la necesidad de que todo esto se desarrolle en un marco realmente de enseñanza formal en el aula, ¿no? Y que realmente la transmisión de los conocimientos se haga de forma correcta y plena, ¿no? Entonces, bueno, la actividad en sí realmente tiene un carácter lúdico, es una actividad plenamente práctica, donde realmente a cada alumno se le asigna un rol muy concreto y se le explica qué tiene que hacer realmente dentro de la propia actividad que refleja el proceso de la aprobación del marco financiero plurianual. Entonces, bueno, aquí hay que destacar que además, obviamente, de fomentar la comprensión del estudiantado
sobre el funcionamiento de la Unión Europea en el ámbito presupuestario. También, pues, al final acabamos enseñando temas actuales, porque hay que recordar que el marco financiero plurianual al final es un reflejo un poco de la actualidad que vive la Unión en el momento de la aprobación. Transmitimos claramente los conocimientos teóricos, pero aplicándolo a un contexto práctico, y al final también todo eso nos lleva al hecho de que, pues, enseñando sobre los procesos de toma de decisión, enseñamos también pues los valores democráticos de la Unión, las dinámicas reales de toma de decisión que se dan en este ámbito, y fomentamos, en definitiva, también la participación ciudadana de los alumnos, ¿no? Por no hablar también de una serie de competencias blandas referentes, pues, al tema de negociación, comunicación, expresión, digamos, ante un grupo y demás. Es una actividad que se puede aplicar perfectamente, pues, en el grado de Economía, que naturalmente es nuestro público objetivo, pero también hemos detectado, revisando los planes de estudio, otras asignaturas, asignaturas de otros grados donde realmente se podía impartir, como, pues, ciencia política, relaciones internacionales o incluso administración y gestión pública. Además, pues, aquí les presentamos un listado de asignaturas en las que perfectamente encajaría esta actividad, aunque, es verdad que habrá también muchas otras donde, como hemos dicho, en los grados, por ejemplo, de RI o de ciencia política, que también podríamos incluirla. Lo que sí que es muy importante a la hora de implementarla, es verdad que la propuesta que les traemos hoy es completamente moldeable, es decir, hablamos de una simulación que es verdad que requiere tiempo, y en los casos donde realmente contemos con un grupo amplio del alumnado, pues esto es lo que la enriquece muchísimo, sobre todo por la asignación y la diversidad de los roles que se pueden asignar a los alumnos. Pero siempre recordar que esta debería tener básicamente 3 fases, ¿no? La primera, donde realmente hacemos una introducción teórica, es decir, donde se explica realmente en qué consiste el procedimiento de aprobación de los presupuestos, cuáles son las instituciones comunitarias involucradas y demás, y además lo que se hace es asignar a los alumnos sus diferentes roles. Allí lo suyo además es proporcionarles un material de apoyo, básicamente guías sobre los roles o las posturas que tienen que tomar, también una serie de documentos informativos. Después tenemos la segunda fase, que es la, digamos, de negociación, donde realmente se desarrolla todas las propuestas, las actividades, realmente la interacción, ¿no?, entre los alumnos, donde se representan los diferentes roles asignados, y después la última fase, la fase de salida, donde lo que hacemos es reflexionar de forma conjunta con los alumnos sobre la propia dinámica que se ha realizado, los aprendizajes que han adquirido y de todo el proceso, ¿no?, también con el objetivo realmente de mejorar la actividad en sí, ¿no?, es decir, siempre desde un punto de vista crítico. Entonces, aquí lo que les proponemos es una temporización que, como he dicho, es plenamente ajustable, pero básicamente trataríamos en la primera sesión esta idea de promover todo el marco teórico básico y preparar realmente a los estudiantes para realizar la simulación. Como hemos dicho, se asignan los roles, se proporcionan los diferentes materiales, se explica realmente todo el procedimiento presupuestario y demás. Después, en la siguiente sesión, lo que haríamos es consolidar realmente todo este conocimiento. Aquí, lo que haríamos es dividir realmente el conjunto de estudiantado en grupos más pequeños. Aquí, principalmente teniendo en cuenta que los roles que se asignarían serían los de comisarios, ministros de Hacienda y Economía, en el caso del Consejo de la Unión Europea, y eurodiputados. Estos son los 3 roles principales, pero después vimos, porque es una actividad que sí que hemos realizado de forma bastante más amplia dentro de un módulo Jaume Monnet, también es muy interesante asignar roles de lobistas
y de medios de comunicación, justamente para enriquecer realmente toda la actividad, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta sesión lo que haríamos realmente es reforzar, digamos, todo este conocimiento que se proporciona a los alumnos. La tercera sesión ya pasamos a la parte realmente de la implantación realmente de la simulación, donde pues, bueno, los que tienen los roles de comisario realmente hacen una presentación de propuestas iniciales. Todo esto, siguiendo el procedimiento, pues pasa a la parte del consejo, ¿no? Allí pues realmente los alumnos empiezan a interactuar, pues empiezan a negociar representando los actores que les han sido asignados. Se identifican los acuerdos preliminares y puntos de desacuerdo, claramente también, ¿no? Allí también tenemos, como hemos dicho, la intervención de los representantes de la sociedad civil y de los medios. Después tenemos la cuarta sesión, donde realmente es la parte de cierre, digamos, de toda esta parte de simulación, que culmina con la votación del marco financiero plurianual entre los alumnos que tienen el rol de ministro y de eurodiputado mediante este procedimiento simulado de codecisión y, pues, bueno, y la aprobación básicamente de una especie de texto incluso final. Y finalmente pues, la última sesión que hace referencia pues eso, a esta fase de salida, donde realmente sería analizar con los propios alumnos qué ha funcionado, qué no ha funcionado dentro de la simulación, qué les pareció, qué dificultades realmente les surgieron, que no se logró resolver. También, bueno, realmente lo que haríamos es evaluar la actividad en su conjunto y elaborar una serie de propuestas de mejora. Y finalmente también reflexionar, ¿no?, sobre el modelo de gobernanza económica de la Unión Europea y el procedimiento presupuestario como parte de este modelo, y cómo esto afecta realmente a la vida cotidiana, ¿no?, y los dilemas éticos y políticos básicamente que implica. Como hablamos de una actividad que se desarrolla, bueno, la idea es que se desarrolle realmente en el marco de una asignatura, también pues les proponemos este rubro de evaluación, pero igualmente pues, habría que ver, obviamente es ajustable, ¿no?, a las necesidades de cada uno de los profesores. Bueno, concluyendo, básicamente, bueno, la propuesta consiste, pues voy a decir, a enseñar la Unión Europea de una forma diferente, dinámica, donde realmente se aprenda haciendo, aplicando estos conocimientos teóricos, donde el trabajo se desarrolle tanto de forma individual como grupal, y además de transmitir pues, los conocimientos tradicionales, se trabajen también las competencias blandas de los alumnos. Muchas gracias. Bueno, pues como es interesante plantear preguntas para el debate, voy a realizar una breve presentación de varias experiencias de innovación docente que hemos realizado desde la Unidad de Política Económica de la Universidad de Alcalá. Aquí. Vale. Bueno. Pues os voy a contar brevemente los resultados que hemos obtenido desde, bueno, ya 2019, cuando echamos a andar, llevábamos ya unos años constituidos como grupo de innovación docente, con varios proyectos que hemos ido implementando y aprendiendo a lo largo de estos cursos, y en concreto estos 4 que tienen un elemento común, que es impulsar las metodologías activas, ¿no? En concreto, la clase al revés, ¿no?, la clase inversa que hemos escuchado también que otros profesores pues, en sus respectivas universidades implementan, ¿no? Estos 4 proyectos son los que aparecen aquí: Enciendan los móviles, cuyo objetivo era, antes de la pandemia incluso, introducir esos elementos que facilitan y dinamizan esas sesiones de teoría y de práctica en nuestras clases a partir del uso de los móviles, pero no solo de los móviles, también el uso de tablets y ordenadores. Continuamos en el curso 2020 con esta misma inquietud de seguir aprendiendo de estas metodologías
de clase invertida, con este proyecto Actívate, Aprende al Revés. Cuando afrontamos el periodo de pandemia, pues nos volcamos, ¿no?, todavía más al uso de estas metodologías. Y con este tercer proyecto, Aprendizaje Invertido, clave en la nueva normalidad post-pandemia. Y otro último proyecto que llevamos a cabo en el curso 2022-2023, que también incorporaba, además de la clase invertida, el aprendizaje cooperativo y entre iguales, ¿no? Dejemos hablar al estudiantado. Bueno, no voy a entrar en el detalle de estos 4 proyectos que hemos tratado de sintetizar, pero como he dicho, tienen ese objetivo de ir cediendo más espacio en nuestras sesiones de clase a metodologías activas, ¿no?, a esa escucha activa de nuestros estudiantes cuando les planteamos distintos temas, ¿no?, distintos contenidos, y por lo tanto que hubiera espacio para reflexionar y para pensar sobre esos contenidos. Hemos utilizado a lo largo de estos años diversas herramientas. Os voy a contar algunas de ellas, sin entrar tampoco con mucho detalle en alguna de ellas. Entraré, si no, luego habrá espacio también para comentar en las preguntas o en estos 2 días. Una de esas herramientas constituye el contrato de aprendizaje, ¿no? Sí, como lo veis, ¿no?, un contrato. Les hacemos firmar un contrato a nuestros estudiantes. Un contrato donde ellos se obligan, firman, ¿no?, obligarse y responsabilizarse también de su aprendizaje, y resulta interesante, ¿no?, que sean desde el primer día de clases conscientes de que la responsabilidad de su aprendizaje no solo reside en el profesor o la profesora, sino también en el esfuerzo que ellos mismos vayan a desplegar a lo largo de las semanas. Otra cuestión es que adelantamos los contenidos también, no los adelantamos todos el primer día, sino que vamos abriendo secuencialmente esos contenidos que tienen por adelantado las lecturas, las diapositivas, y les motivamos o les insistimos que es necesario trabajar esos contenidos, ¿no?, para que esos momentos de clase sean más productivos, ¿no?, que dediquemos a aclarar dudas, a profundizar en aspectos que ellos pues, lo requieran. Realizamos también cuestionarios tipo test, no son semanales, pero sí por cada uno de los temas, y los hacemos también en las sesiones de teoría, y nos sirven pues, para que ellos puedan tomar conciencia de si van asimilando los contenidos, pero también para que podamos aclarar dudas, ¿no? Cuando hay un error sistemático que todo el grupo pues, comete con respecto a alguna pregunta, pues hay algo que hemos hecho mal, ¿no? Y por lo tanto nos detenemos a profundizar o a explicar en ese concepto o ese tema. Usamos, además de la clase magistral, que no podemos renunciar a ella porque es valiosa y por lo tanto los alumnos también esperan esos momentos en que el profesor diserta, ¿no?, y plantea sobre la mesa, ¿no?, los debates actuales en los temas que estamos desarrollando. Hemos tratado de que esas clases magistrales también incorporen elementos interactivos, ¿no?, elementos interactivos de distinta naturaleza, desde recursos audiovisuales, pero también uso de recursos a través del móvil en el que ellos puedan participar, ¿no?, porque notamos que hay poca participación y a veces el móvil, como son recursos anónimos, se atreven, ¿no?, a participar, a mostrar su opinión sobre cualquier cuestión que podamos plantearles relacionada con los temas de las asignaturas. Realizamos también análisis de casos mediante trabajo en el aula, en equipos reducidos, equipos grandes, para promover ese debate. Y también hemos utilizado la invitación, ¿no?, a expertos o ponentes que los invitamos a compartir sus trabajos en nuestras sesiones, y es algo que también pues, motiva e interesa a nuestro estudiantado. Llevamos impulsando con poco éxito, pero bueno, persistimos en el intento, ¿no?, en otro instrumento que son los llamados diarios de aprendizaje o carpetas de aprendizaje, ¿no? Herramientas que las utilizamos como herramientas de aprendizaje, pero también de evaluación, ¿no?, para el profesorado, en las que esperamos encontrar evidencias de tipo obligatorio relacionadas con los contenidos y los materiales que podemos ofrecer al estudiante, pero también evidencias voluntarias, ¿no? Y es gratificante encontrar evidencias voluntarias cuando no nos las esperamos y las descubrimos, ¿no? Utilizamos también
como creo que todos lo hacemos, ¿no? Como parte de esas actividades prácticas, los retos, ¿no? Los denominamos así, no les denominamos ejercicios, tareas, les denominamos retos que vamos planteando a lo largo del cuatrimestre, no en cada uno de los temas, pero sí procuramos pues, que haya un mínimo de 4 o 5 retos en los que ellos tienen la oportunidad, los estudiantes, de realizar esa aplicación teórico-práctica a situaciones reales, ¿no? Incluso hemos intentado también que salgan a la calle, ¿no? y que la ciudad, los pueblos funcionen como laboratorios y como aulas, ¿no? de aprendizaje, a través de distintas iniciativas como son las técnicas de fotovoz o exposiciones de póster y de fotografías en nuestra facultad. Y por último, hemos utilizado un sistema mixto de evaluación, que es también algo novedoso que ellos no lo esperan, porque utilizamos un sistema de heteroevaluación, es decir, no evalúa solo el docente, sino también ellos se autoevalúan y también los compañeros se evalúan entre ellos, ¿no? La coevaluación y haciendo uso de rúbricas de evaluación para que puedan ser conscientes de lo que se espera en cada uno de las actividades y trabajos que se plantean. Bueno, este es un ejemplo del contrato de aprendizaje que les hacemos firmar el primer día. Hay una tabla detallada de las actividades que se esperan para que aquellos que aspiran a un sobresaliente sean conscientes de lo que se compromete. Aquellos que aspiran a lograr un notable, pues también tienen dosificadas esas actividades mínimas que esperamos, y aquellos que aspiran simplemente a un suficiente. Como veis, hay un porcentaje significativo de estudiantado que aspira pues, a un notable, lo cual es bastante optimista. Pero vemos también que a continuación más de un tercio de ellos pues, aspira a un suficiente. Hemos hecho también la evaluación de las calificaciones en actas para comprobar si hay un ajuste entre lo esperado, lo firmado en ese contrato al inicio del cuatrimestre con lo encontrado, y se parece mucho, ¿no? a esta gráfica que estoy presentando. Esto es un ejemplo de los recursos interactivos utilizados en clase a través de distintas herramientas. Se ha comentado el Google, pero también hemos utilizado Mentimeter, Socrative, Kahoot, en fin, el Padlet, ¿no? Y bueno, pues poco a poco el profesorado de la unidad ha ido incorporando este tipo de recursos para despertar a nuestros estudiantes, ¿no? en estas sesiones de teoría y de práctica, pero creemos que todavía hay margen de mejora, ¿no? Y estas son opiniones que recogimos entre el profesorado de la unidad respecto al uso que hacíamos de estos recursos, y como vemos hay una diversidad de opiniones. Si bien es cierto que la mayoría está a favor de su uso, hay quien piensa pues, que hay que regularlo, ¿no? De hecho, creo que es una charla constante, ¿no? entre el profesorado, de que hay mucho presentismo en nuestras aulas, ¿no? Están nuestros alumnos físicamente, pero realmente pues, hay muchos que están en cuerpo y mente en nuestras sesiones, y por lo tanto pues, los recursos tecnológicos añaden un elemento de distracción todavía mucho mayor, ¿no? Con lo cual, evidentemente hay que seguir planteando estos desafíos, pero sin duda tienen mucha potencialidad para activar esas sesiones y el interés, ¿no? Para fomentar esa necesidad o esas ganas de volver a nuestras sesiones. Hay una constante también que encontramos a lo largo de los cursos respecto a la metodología de clase invertida y el número de horas que el alumno o la alumna dedica a preparar los temas con antelación, a realizar esos cuestionarios. Y lo que tratamos de utilizar estos resultados es para, pues, a modo de marketing, ¿no? Intentar convencer cada curso a nuestros alumnos de que merece la pena, ¿no? Merece la pena esforzarse. Y utilizamos, por ejemplo, esta gráfica en la que la gráfica de la mano derecha lo que refleja es que aquellos alumnos y alumnas que se preparan más del 50% del contenido de los temas, en promedio obtienen un 7,8 en la calificación de la asignatura final, ¿no? Mientras que aquellos que dedican menos dedicación tienen pues un 5,7, ¿no? Un suficiente, ¿no? Con lo cual
las asignaturas que impartimos, pues el mensaje es que están diseñadas para que se realice ese estudio preparatorio, ¿no? Para que se pueda garantizar ese mejor rendimiento académico. Aquí tenemos también algunas gráficas en las que hemos pues, tomado nota, ¿no? Del número de horas y el resultado académico obtenido por los estudiantes y evidentemente pues, aquellos que dedican más horas de estudio obtienen mejor desempeño, aunque la evidencia es débil, ¿no? Vemos que hay una relación positiva, pero bastante pequeña, ¿no? Muy pequeña. Pero también hemos tomado nota de la relación que hay entre esa calificación en el acta y la constancia, ¿no? en el aprendizaje, ¿no? Porque a través de estas herramientas como es la Blackboard o cualquier otra plataforma, pues nos proporciona indicadores en los que podemos pues, tomar nota, ¿no? de esta asiduidad o la falta, ¿no? de constancia por parte de nuestros estudiantes con relación a las actividades que proponemos. Hemos también ensayado trabajos en equipos en varias asignaturas. Hemos ensayado el sistema de rúbricas para que sean conscientes de lo que pretendemos evaluar cuando planteamos un trabajo en grupos, porque ellos no son conscientes, ¿no? Piensan que estamos fastidiando o planteamos una actividad de grupo para fastidiarles, ¿no? Y que en realidad, en lugar de aligerar el trabajo, les complicamos la vida, ¿no? Con lo cual, es un trabajo que llevamos también realizando en ese sentido para que sean conscientes que la calificación no es solo la calificación del resultado final del trabajo, sino que también vamos a valorar el proceso, cómo ha funcionado el grupo, ¿no? Y para ello necesitamos evidencia del grado de esfuerzo, de la actitud de cada uno de los miembros y de la calidad de la contribución que cada uno de los miembros ha realizado al trabajo del equipo. Con lo cual, estas rúbricas sirven muy bien para realizar esa autoevaluación, esa coevaluación, que nos puede proporcionar información del proceso y no tanto del resultado que finalmente vemos en el trabajo encargado. Bueno, obtuvimos en el curso 2022-2023 656 respuestas de este formulario de rúbricas por parte de 138 estudiantes de 2 grados, del grado de Economía y del grado de Economía y Negocios Internacionales, donde les planteamos distintas actividades de trabajo en equipo. Hay el 84% de respuestas son respuestas de coevaluación y hay un 16% de respuestas de autoevaluación. Bueno, lanzamos el reto, lanzamos también esas rúbricas para que supiesen desde el primer momento qué es lo que se esperaba de ese trabajo. Desarrollamos también un entorno dentro de la propia Blackboard para que pudieran compartir la información, compartir el recurso que estaban preparando. Realizamos una presentación en una sesión de prácticas y finalmente pues, propusimos esta evaluación del proceso a través de una extensión de Google Chrome, que es Corubrics, que de manera anónima pues, garantizaba que el estudiantado pues, se sintiera libre de evaluarse y de evaluar a cada uno de los compañeros de su grupo. Y bueno, pues los resultados, os traigo solo una muestra de estos resultados. Fueron muy interesantes porque notamos diferencias entre las estudiantes mujeres y los estudiantes varones, tanto del grado de Economía y del grado de Economía y Negocios Internacionales, ambos de tercer curso. Y veíamos pues, que la coevaluación que obtuvieron las estudiantes femeninas en los 2 grados era superior a la coevaluación que realizaban los compañeros respecto a los estudiantes varones. Sin embargo, la autoevaluación que realizaron el estudiantado femenino de ENI fue más alta que la de sus compañeros, mientras que en Economía la autoevaluación realizada por el estudiantado masculino fue ligeramente superior a la autoevaluación que realizaban las compañeras mujeres. Por otra parte, también valoramos el grado de divergencia entre la autoevaluación y la coevaluación. Y lo que notamos es que en los 2 grados había divergencia, es decir, que los estudiantes varones se autoevaluaban mejor que sus compañeras frente a lo que los compañeros los evaluaban tanto a los estudiantes varones como a las estudiantes mujeres. Y esa divergencia era más acusada
en el grado de Economía y Negocios Internacionales frente al grado de Economía. Bueno, pues a modo de cierre simplemente quiero terminar destacando el potencial que tienen las metodologías activas y que persistimos en nuestro empeño, reconociendo sus bondades, pero también los inconvenientes y la complejidad de factores que pueden garantizar un mejor desempeño académico. La utilidad que tienen los medidores de las plataformas del aula virtual para reconocer dónde están los cuellos de botella y poder plantear actividades para poder solucionar dichos inconvenientes y mejorar, ¿no?, o promover el uso de rúbricas en actividades que podamos proponer a nuestros estudiantes para favorecer estas competencias del trabajo entre iguales y trabajo en equipos, ¿no?, que muchas veces pues, ellos no son conscientes de que el día de mañana van a tener que trabajar en equipos y que los conflictos y la negociación es necesaria. Bueno, pues no tengo nada más que... Pues si os parece bien, creo que tenemos 5 minutos escasos por si hay alguna intervención, alguna pregunta o comentario que alguien quiera plantear. Hace ya más de un cuarto de siglo hice esa misma prueba con estudiantes de política económica, con Arturo Gutiérrez, que ya se ha jubilado, hace 27 o 28 años. La autoevaluación fue peor que la evaluación realizada por el profesor Gutiérrez. Las notas siempre fueron más bajas las dadas por el alumnado, tanto cuando era autoevaluación como cuando era evaluación a su compañero. Lo digo porque a veces salen curiosidades interesantes. Respecto a lo que has comentado de las clases magistrales, que me parece muy bien las metodologías activas, pero las clases magistrales son extraordinarias, especialmente en el sentido que Bolonia marcaba. Cuando alguien tiene algo que decir, debe de decirlo, y decirlo de forma magistral. Se aprende mucho y facilita el aprobado, ¿vale? Si no lo encendemos. Sí, sí. Hola. Yo quiero hacer un par o tres de preguntas a Ángel para a ver si me hago una idea mayor del experimento este que habéis hecho. ¿Los estudiantes sabían que formaban parte de un experimento? Esta es una pregunta. No, el alumnado no lo sabía. ¿Cómo controlabais la presencialidad de este 85% de clases que debían asistir? La presencialidad la controlábamos nosotros con un listado, poniendo un tic. Tenía que firmar. Tenía que firmar. Sí, sí, sí. Pasabas el listado y entonces ellos firmaban. Entiendo que hicieron el examen juntos, el mismo día. Exactamente el mismo día y es la misma asignatura en diferentes grados, pero la hicieron simultáneamente. Y la última, un poco más delicada, creo. ¿Creéis que el hecho de que el que pone el examen es el que ha dado las clases puede condicionar el resultado del experimento? No, porque las clases teóricas las ha impartido el mismo profesor en los diferentes grados. Concretamente Antonio Sánchez fue el que dio las clases teóricas en los dos grupos. Y las prácticas las impartíamos otros profesores. Pero, perdona, ¿la pregunta era exactamente? No, si creéis que el hecho de que el que pone el examen a los dos grupos es el que ha dado las clases presenciales, puede condicionar las tasas de rendimiento y de éxito. No veo, en este caso no veo. Porque era consensuado el examen. No, el profesor de teoría era yo, siempre. Por tanto, era lo mismo. Y el examen era de tipo test de 30 preguntas. Por tanto, iban todos por el mismo rasero. Bueno, lo decía en el sentido de si la presencialidad ayuda a aprender o ayuda a probar. Esa era el sustrato de la pregunta, digamos. Que no lo pongo en duda, pero
pero era para aclararme un poco más en qué había consistido el experimento. A ver, desde el punto de vista de que el examen está puesto para controlar los conocimientos, yo creo que es una premisa, ¿no? Que aunque no la hemos puesto de relieve nosotros a la hora de poner el examen, pero cuando ponemos las preguntas del examen, no buscamos aquellas preguntas de examen para pillar al alumno, es decir, para ver en qué falla, sino lo que buscamos es qué es lo que se ha explicado, porque son conocimientos básicos que tienen que haber aprendido en clase, ¿no? Es decir, esto se ha explicado, por tanto, como se ha explicado y de año a año miramos a ver, incluso con las lecturas que se hacen, porque hay lecturas de las lecturas prácticas, miramos esto es lo relevante, esto es lo que se ha explicado, en esto se ha incidido, por tanto, esto es lo que vamos a preguntar. Es decir, desde ese punto de vista, yo creo que realmente si han aprobado es que han aprendido. Es decir, el aumento de la tasa de éxito lleva un aumento del aprendizaje, pero porque el examen está puesto desde este punto de vista. Yo quería hacer un comentario, es el mismo comentario que tenemos en mi departamento de manera reiterada. Y es estos nuevos métodos docentes, al final, ¿cuándo los alumnos aprenden los conceptos y la teoría? Pues claro, lo que nosotros hemos visto en nuestro departamento cuando se ha comenzado a exponer o a desarrollar nuevos métodos docentes de casos prácticos y de procurar en trabajos en equipo, etcétera. Ya, pero al final hay que saber que los multiplicadores existen, hay que saber que los valores de los multiplicadores son distintos, hay que saber que los multiplicadores tienen un valor si nos fijamos en los impuestos y en los gastos, hay que saber que los multiplicadores tienen valores distintos según la fase del ciclo, según el tipo de cambio. Claro, ¿y esto cuándo lo explicamos? Porque estamos hablando de límites temporales importantes. Hablamos de unas cantidades de horas muy limitadas que si comenzamos a explorar juegos en equipo, todo esto se nos marcha. Insisto, esta es la duda eterna que hay en mi departamento, que lo único que hago es plantear en viva voz las dudas que planteo en Petit Comité cuando nos reunimos para el diseño de la docencia, ¿no? Nada más. ¿Puedo contestar yo? Por ejemplo, ¿no? Volviendo a la estrategia. Nosotros es la asignatura de 6 créditos, de los cuales 3 son teóricos y 3 son prácticos. Entonces, la Políticas 2 tiene 12 temas de 14 semanas, por la primera clase de presentación, la última repaso, y 12 temas que dedica a cada una de las políticas, ¿no? Que hay turística, industrial, etcétera, etcétera. Entonces, en la clase teórica les explicamos lo que es la política, el concepto, pues instrumentos, etcétera, etcétera. Y en la clase práctica, además de las lecturas complementarias, ¿vale? Porque ellos tienen que también leer lectura complementaria, hacer la presentación por grupos de esa lectura complementaria en la que apoya la explicación teórica. Luego lo que hicimos en estrategia es que ellos cogieran las mismas políticas y los mismos instrumentos e intentaron darles un poco la vuelta y ponerlo en situación de mejora futura para España. ¿Vale? Entonces yo creo que en este caso sí que han aprendido algo, aplicar los conocimientos a la práctica. Y al menos salieron con la duda y cuando salían decían, pues mira, ahora ya entendí por qué. Y yo digo, pues menos mal. Entonces yo creo que sí en este caso. No lo sé como en otros compañeros, pero yo doy fe. Bueno, en general, muy valiosa la discusión de todos los experimentos. Interesante por el planteamiento que hace el colega, porque cuando uno va a empezar este diseño de metodología, lo primero que se hace es afianzamiento de conocimiento, como planteaba la profesora Margarita. Entonces yo creo que sí que se da ese proceso de explicación de conceptos y de aplicación. Mi pregunta iba directamente para el caso de la profesora Margarita, porque vi que al final tus estudiantes se lamentaban del corto tiempo en el que se había desarrollado la práctica, ¿verdad? Decían, ay, nos hubiera gustado realizarla antes, desde el principio. Eso significa, porque no recuerdo si este experimento se ha hecho o esta metodología se ha aplicado varios años o es la primera vez, ¿no? ¿Ustedes han probado
a aplicarla desde antes en su asignatura o es la primera vez, es el primer resultado? No, este es el primer resultado. Entonces, para aplicarla, yo pedí aquí el permiso de profesor Sánchez de reducir 2 lecturas complementarias para que me pueda librar 2 clases que necesitaba, una para debate y la otra para explicar cómo hay que hacerlo. ¿Vale? Y entonces me dio permiso, en 2 clases prácticas hicimos, digamos, las actividades así un poco de debate, de entrada y de salida. Y luego lo que íbamos trabajando en el tiempo que nos quedaba cada día de clase práctica. ¿Vale? Después de la lectura complementaria, después del test, pues de todo lo que acabamos, nos quedaban unos 15-20 minutos, entonces cada uno pues trabajaba en su tiempo. Entonces, pues ellos lo que querían es más tiempo dedicar a esto. Y eso lo que pedían es, quitamos las lecturas esas adicionales. Entonces, en ese sentido es en este sentido, para nos dedicamos más a esto. Para el próximo año tendrás más tiempo ellos, o esa es la corrección que se hará. Sí, hay que dedicarlo a ese tiempo. Por ejemplo, aquí los compañeros dedican 5 sesiones solamente a un debate sobre un tema. Sí. Y claro, y lo otro es mucho más grande. Además, hay que preparar el documento escrito. Hay que ponerse de acuerdo sobre los contenidos de ese documento. Ok, muchísimas gracias. Bueno, si yo puedo, por alusiones, es verdad que en la simulación que proponemos, nosotros, claro, la desarrollamos dentro de un módulo Jaumonet, es decir, fue un espacio óptimo porque teníamos muchísimo tiempo y además contábamos con un alumnado amplio, perteneciente a diferentes grados de ciencias sociales y además perteneciente a diferentes cursos de estos grados. Entonces es verdad que en ese sentido la experiencia ha sido total. También es verdad que el número de alumnos nos permitió realmente asignar prácticamente todos los roles y sacarle el beneficio pues al máximo, ¿no? Es verdad que la simulación que proponemos es complicada aplicarla de forma plena dentro del margen de una asignatura simplemente por el tema temporal, por supuesto. Es verdad que claro, las cinco sesiones que destacamos hoy se podía incluso reducir a 3. También es verdad que eliminando, por ejemplo, el factor comisión, dando directamente la propuesta del marco financiero plurianual a los alumnos, reduciendo solamente a la negociación dentro del Consejo de la Unión Europea, donde pues lo que buscamos justo que cada uno represente un país, que haya una diversidad geográfica de tamaño de estados, norte-sur, este-oeste, países antiguos, países nuevos, es decir, al final es una dinámica adaptable realmente a lo que uno se encuentra en el aula, ¿no? Entonces, bueno, pero es verdad que, claro, en el caso del módulo, además, al ser un proyecto de 3 años, lo que nos permitió justo que la fase de salida sirviera muchísimo para mejorar la propia simulación de cara a las siguientes ediciones. Entonces, también somos conscientes que esto es muy complicado realmente hacerlo en el marco de una asignatura cuando tenemos tiempos muy marcados, temario muy marcado y realmente al final del curso hay que examinar al alumnado, ¿no? Y eso es una actividad adicional para enseñar efectivamente pues una parte del temario, ¿no? Entonces, bueno, de allí un poco pues eso, que al final cada uno tiene que ir buscando cómo realmente adaptarlo y sobre todo teniendo en cuenta en qué entorno se encuentra, con qué juega, es decir, cuántos alumnos tiene, si son muchos o pocos y bueno, qué se puede hacer, ¿no? Un poco para adaptar, pero bueno, simplemente como una aclaración. Gracias. Bueno, felicitaciones a todos los docentes por sus esfuerzos titánicos para llegar a los estudiantes. Creo que el único que ha recibido alguna financiación ha sido Tono. Perdona, nosotros también, de la comisión. Ok. Mi pregunta es para ti, Margarita. Sí. Margarita, es que no me quedó claro cuando hablas de que los estudiantes de 4º curso se les pidió que dijeran de dónde sacaban los recursos, las modificaciones presupuestales para sus propuestas, y lo dijiste como con asombro, estudiantes de 4º curso y presentan esto. ¿Por qué el asombro? O sea, me pareció, tal vez yo no lo entiendo muy bien, pero ¿te pareció demasiado simplista o qué? No me quedó claro. No, es que al llegar al 4º curso, al pasar macroeconomía, microeconomía, política económica 1, ellos no sabían cómo funciona el presupuesto. No, o sea, no tenían ni idea. O sea, los intentamos, yo dediqué prácticamente una clase a explicarles cómo se hace el presupuesto, qué significaban los partidos, los gastos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, para ellos era como descubrir el mundo y decir, hoy pagamos a Casa Real. Yo dije, pues sí.
¿Y a esos también? ¿O pagamos a todos? Digo, claro. Y digo, ¿quieres que vamos a reducir? Y dice, uy, no lo sé. Digo, pues quitamos la Casa Real, ¿no? Y dice, no. Y yo digo, vale. Pues entonces era como una cosa que es como que pasando por muchas asignaturas, digamos, económicas, ¿no? Donde deberían haber visto parcialmente, ¿no? O algo. Es que para ellos como era algo nuevo. Es lo que a mí me chocó. Porque yo pensaba que ellos ya lo sabían. Digo, bueno, yo les voy a dar lo que es la tabla de Excel del presupuesto y ellos ya lo saben cómo hacerlo. Y entonces lo harán muy rápido. Y claro, es cuando encontré el problema. Digo, ay, resulta que no lo sabemos. Creo que no hay ninguna intervención o pregunta. Pues muchas gracias por escuchar a las comunicaciones de esta mesa y bueno, pues hacemos una breve pausa para continuar con el programa de esta tarde. Gracias.